Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Amós. Y volvemos hoy al capítulo 3 de esta profecía y continuaremos a partir del versículo 7. En nuestro programa anterior vimos que Amós hace 7 preguntas que en realidad pertenecen al mundo de la naturaleza. Y estas preguntas ilustran que por cada efecto hay una causa, y que el juicio de Dios que viene no es algo accidental, y que no es solamente un antojo o capricho de su parte, tampoco demuestra mal humor o terquedad de parte de Dios. Pero este es un resultado que ha sido provocado por el pecado de la gente. En el versículo 7 entonces de este capítulo 3 del libro de Amós, leemos: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí se nos demuestra que Dios no actúa en juicio hasta cuando Él presente su mensaje a los profetas. Él le permite a ellos saber lo que va a hacer. Y los profetas han entregado ese mensaje. Ellos tienen que darlo. En el versículo 8 leemos: Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Este ha sido el método por el cual siempre ha hablado el Señor. Él ha dado una advertencia en cuanto al juicio que se acerca. Y Él también le ha dicho a aquellos que son suyos algo en cuanto al futuro. Especialmente cuando un juicio se acerca, Dios siempre da una advertencia a la humanidad, y no es porque la gente hoy no tenga una palabra de parte de Dios. El problema es que el hombre no escucha esa palabra. Y nosotros podemos ver aquí que Él revela sus secretos a sus siervos, los profetas. Hoy esas cosas son reveladas en la palabra de Dios. Nosotros pensamos que ese libro está tan al día como el periódico de mañana por la mañana, porque ese periódico mismo ya será algo pasado de moda cuando salga la edición de la tarde. Pero la palabra de Dios entonces será tan al día como el próximo periódico que salga. Y así será en lo sucesivo. Y así ha sido siempre el método de Dios. Usted recordará que en los días de Noé, Dios le había pedido a Noé que predicara por 120 años en cuanto al diluvio que vendría como juicio de parte de Dios. Y el mundo de aquel entonces no prestó atención a ese mensaje. Dios permitió que Abraham se enterara antes del tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y fue algo bueno que él hizo eso, porque si no lo hubiera hecho así, entonces hubiera habido mucho mal entendimiento allí. Y como resultado, Abraham hubiera tenido una mala idea, o un punto de vista equivocado en cuanto al Dios Todopoderoso. Pero ha sido el método de Dios el revelar las cosas como estas de antemano. Él les dijo a los suyos, en el aposento alto, usted recuerda, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 15, Él dijo: Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Es decir, que el Señor Jesucristo mismo dice, como usted bien puede recordar, que el Espíritu de Dios les va a decir las cosas que vendrán. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, leemos: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios también le advirtió a José de los años de hambre que vendrían sobre Egipto. Ese ha sido el método de Dios. Elías, por su parte, entró a las cortes del rey Acab y Jezabel, y les dijo que iba a haber una sequía en el lugar, y que no habría lluvia ni rocío en esos años, sino por su palabra. Y él no dijo más, sino que salió de ese lugar y se fue. Ese relato lo podemos ver allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 4. Así también el Señor Jesucristo pudo decirle a sus apóstoles, cuando Él se reunió con ellos en el Monte de las Olivas, en ese discurso que Él pronunció, les dijo que la destrucción de Jerusalén se aproximaba también, y que iba a ser destruida y que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Podemos ver lo que dice allá el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 2. Allí leemos: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es que este ha sido el método de Dios. Eso es todo lo que Amós está diciendo aquí. El caso es que esta gente le ha criticado mucho a él. Él está diciéndoles: quiero que ustedes sepan que el Señor revela los secretos. Él les está diciendo a ustedes que el juicio se acerca. Si uno tiene alguna enfermedad, uno aprecia que el médico le informe de la situación tal cual es. Quizá no le guste saber que está enfermo, pero es mejor enterarse que hacer lo que el avestruz hace, escondiendo la cabeza en la arena, tratando de ignorar el peligro que se acerca. A nosotros a veces no nos gusta escuchar las malas noticias del juicio que se acerca.
Hay gente que le dice a uno que es un pesimista, que es un aguafiestas, o que dice cosas deprimentes. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que Dios sigue cierto principio, ya que por cada efecto hay una causa, y Dios nunca envía juicio a no ser que haya habido pecado en la gente. Luego, los profetas tienen la obligación de informar el mensaje de Dios. Hablando francamente, amigo oyente, debemos decir que nos sentimos apenados por los liberales que se niegan a declarar el mensaje de Dios. Aquí se nos presenta de una manera muy clara ese mensaje cuando dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Dios ha hablado. Ahora nosotros debemos esparcir su palabra, debemos hablar de lo que Dios tiene que decir, y debemos dejar este asunto del evangelio social. Eso es como si uno estuviera bajo la influencia de las drogas. Nos encontramos en un viaje de dulzura y de luz, de aguas de rosas y luz del sol, y todo va a resultar bien. Bueno, se nos ha dicho toda la vida, es decir, los políticos y predicadores han dicho que las riquezas se encuentran donde comienza el arco iris y que vamos a llegar allí muy pronto. Amigo oyente, ya hemos estado viajando por mucho tiempo y no hemos llegado todavía. Y las cosas siempre empeoran. La gente no quiere hacer frente al verdadero problema. Y aquí en el versículo 9 de este capítulo 3 del libro de Amós leemos, Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, Reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Asdod se encontraba en Filistea, en el país de los filisteos. De paso, digamos que Israel posee eso ahora. Allí han construido casas de apartamentos, han construido un puerto, así como también una gran refinería, y se trae mucho petróleo a esa zona. Es algo gracioso en cierto sentido. Cierto predicador enseña mucho en cuanto a la profecía, pero a él le gusta encontrar el cumplimiento de la profecía hoy. Nosotros no pensamos que sea cumplida en el presente. Usted recuerda que Moisés dijo que Aser sería bendito y que él sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su piel, como leemos allá en Deuteronomio capítulo 33 versículo 24. Pues bien, Haifa es un puerto en la zona norte de Israel y allí llegaba una gran tubería que traía petróleo y existía una refinería, tanques para guardar el petróleo y buques tanques que llegaban a cargar el petróleo. Así es que este predicador decía, allí podemos apreciar el cumplimiento de la profecía. Ahora, en el día de hoy esa tubería ha sido cerrada ya. Ya no llega el petróleo a Haifa a no ser que sea llevado por buques tanques. Pero ahora en Asdod tiene una tubería que lleva el petróleo que ha sido transportado por medio de buques tanques al otro lado, al lado del Mar Rojo. Allí es llevado a la refinería que está en Asdod. Y parecería entonces que fuera la tribu de Dan la que se moje con aceite el pie. Amigo oyente, ese predicador parece que se hubiera olvidado en cuanto al cumplimiento de esta profecía. Es algo arriesgado el tratar de tomar cosas pequeñas y decir hoy que eso o aquello es cumplimiento de la profecía. Personalmente no creemos que la profecía esté siendo cumplida en esa tierra en el presente. Lo que sí podemos apreciar es la preparación que más adelante traerá el cumplimiento de la profecía, pero eso no está ocurriendo en el presente. Así es que aquí tenemos a Asdod, pero no como es hoy. Asdod entonces era un lugar de mucha prominencia entre los filisteos, y en este versículo 9 del capítulo 3 de Amós leemos, Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, Reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Samaria está ubicada en un lugar muy hermoso. En realidad no hay otro lugar que sea tan hermoso para construir un palacio que en Samaria. Allí se encontraban Acab y Jezabel. Omri, el padre de Acab, fue quien construyó la ciudad en ese lugar. Ahora el pecado en ese lugar era algo sorprendente, algo que se hacía abiertamente. Ellos tenían una nueva moralidad en ese lugar. Ese lugar estaba rodeado de montañas, y ahora Dios dice, Reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ellas, y las violencias cometidas en su medio. Y el versículo 10 continúa diciendo, No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Es decir, que ellos estaban llevando todo el botín allí, todo aquello que habían logrado por medio de la rapiña y el despojo. Y en el versículo 11 leemos, Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Y los palacios de Samaria se encuentran en ruinas en el presente. De eso diremos un poco más adelante.
Veamos ahora lo que dice el versículo 12 de este capítulo 3 de Amós. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Es decir, que ellos iban a Damasco, y nos imaginamos que lo que esto quiere decir es que ellos iban a ese lugar a cometer adulterio, porque esa era una nación pecaminosa. Y Dios dice, de la manera que el pastor libra de la boca del león, y el pastor mata al león de la misma manera en que lo hizo David, como usted bien recuerda. Un león entró a su rebaño y mató a la oveja, y todo lo que queda de ese animal es un par de piernas o la punta de una oreja. Ha sido muerto y comido. Y Dios dice, así es como voy a destruir al reino del norte. Usted puede apreciar que ellos tenían mayor responsabilidad porque ellos tenían la iluminación del cielo. Y aquí en el versículo 13 leemos, Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Y luego en la primera parte del versículo 14 leemos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Allí es donde tenían el becerro de oro. Dios dice, yo los juzgaré. Y el versículo 14 concluye diciendo, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Dios dice, yo voy a quitarlos. Escucha ahora lo que dice aquí en el versículo 15. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas cosas serán arruinadas, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir en cuanto a casas de marfil? Bien, Acaz y Jezabel habían edificado en Samaria, la cual es una ciudad ubicada en una montaña, una zona muy hermosa, por cierto. Allí habían construido un palacio tremendo. Aún hoy en día se puede apreciar las ruinas. Son bastante extensas. Ese palacio había sido construido en la cumbre misma de la montaña. Desde allí se podía apreciar todo lo que ocurría en cualquier dirección. Si uno miraba hacia el occidente, podía ver al mar Mediterráneo en un día claro. Si uno miraba al oriente, se podía apreciar el valle del Jordán, y la gente de allí miraba hacia el norte y podía ver el valle de Esdraelón y el monte Hermón en la distancia. Y si miraban hacia el sur, podían ver hacia Jerusalén. Como podemos apreciar, pues, era una vista muy hermosa. Allí ellos construyeron un palacio de marfil. Por supuesto que los enemigos de aquellos días se llevaron el hermoso marfil que encontraron en esa zona. Pero recientemente se ha llevado a cabo excavaciones en ese lugar y se ha informado que han encontrado vasos de marfil muy delicados y hermosos. Aparentemente hay muchos que se usaban para el perfume, mientras que otros se utilizaban para el vino. Todo en ese lugar se había hecho de marfil. Aparentemente Acab y Jezabel habían logrado que los mejores decoradores de esa época vinieran e hicieran un trabajo para ellos. Ese palacio, pues, era un lugar de lujo, por cierto. Pero Dios dijo que todo eso iba a perecer y que Él lo iba a destruir y que Él arruinaría ese lugar. Y en realidad no hay lugar que sea más desolado que las ruinas de Samaria en la cumbre de ese monte hoy. Amigo oyente, Dios por cierto que cumplió esa profecía en particular. Usted no verá que la profecía se esté cumpliendo hoy en esa tierra, pero por cierto que uno puede apreciar la profecía que ha sido cumplida en esa tierra. Y uno puede ver la profecía que se va a cumplir y ya se está preparando el escenario. Pero debemos insistir que aún no estamos viendo el cumplimiento de la profecía en ese lugar en el presente. Ahora con esto llegamos al capítulo 4 de Amós. Aquí vemos que Israel es castigada por pecados o iniquidades pasadas. Y luego veremos en el capítulo 5 que Israel será castigada en el futuro por sus iniquidades. Aquí se da esa advertencia. Este hombre Amós dirige este mensaje y es una denuncia cáustica, por cierto, y un juicio para el reino del norte de Israel. Escuche lo que él dice. Su sarcasmo era, en realidad, algo bastante penetrante. Este profeta está hablando a esta nación tratando de que regrese a Dios. Y en el primer versículo del capítulo 4 de Amós dice, Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Aquí podemos apreciar que por tercera vez se menciona la bebida como uno de los pecados que causó la caída de esta gente. Pero no solo tenemos esto. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de vacas de Basán? Queremos que usted note esto muy cuidadosamente ahora. Basán, digamos de paso, era ese territorio al oriente del río Jordán. Se encontraba entre el monte Hermón y las montañas de Galaad. Esa es la tierra de Galaad donde se encontraban las 3 tribus.
Eso era parte del reino del norte, lo que ellos consideraban su territorio. Luego tenemos esta referencia aquí a las vacas de Basán. Ellas se destacaban en realidad por su aspecto impecable y fuerte. Eran vacas muy bien alimentadas porque esa zona del país era muy fértil. Ahora, ¿a quién está llamando vacas de Basán aquí Amós? Hay aquellos que opinan que está hablando aquí a las mujeres que vivían en mucho lujo, bien alimentadas, bien cuidadas, bien vestidas y bien arregladas. Y ya que ellas podían disfrutar de esas riquezas y lujo, indicaba que los pobres estaban siendo oprimidos y que los necesitados estaban siendo quebrantados. Y todo esto se hacía para satisfacer el lujo de estas mujeres. Ahora aquí tenemos una expresión femenina, por cierto. Pero opinamos que él también está hablando de los gobernantes. Algunos se pueden preguntar, ¿por qué se está usando el pronombre femenino? Bueno, esta gente era un grupo de homosexuales. Usted puede leer el capítulo 1 de la epístola a los Romanos. Dios castiga este pecado. Y nosotros estamos viviendo hoy en un día cuando se está pasando leyes que permiten que se casen los homosexuales entre sí. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Nerón, a quien se le llama un rey enajenado, no era un enajenado, sino un homosexual? Él tenía un palacio con más de 100 habitaciones, y algunas de ellas estaban separadas para que él diera rienda suelta a lo más degradante, a lo más despreciable de las desviaciones sexuales que se pueda imaginar. Esas habitaciones se utilizaban para satisfacer sus deseos homosexuales. Amigo oyente, cuando una nación comienza a caer, la homosexualidad llega a ser algo muy prominente. Sabemos que vamos a tener reacciones en cuanto a esto, pero no nos preocupamos por esto. En algunos lugares se forman grupos de esta clase de personas, y eso hace que una nación caiga. Creemos que de eso es de lo que está hablando el profeta Amós aquí. Amigo oyente, él está llamando a esta gente vacas bien alimentadas. Y ellos eran los que estaban gobernando a la gente. Uno puede traer esto al día presente. Esto era cierto en Israel entonces, y puede ser cierto en nuestros países hoy. Nosotros necesitamos un profeta como Amós en nuestra propia tierra, en cada uno de nuestros países. Este es el primer versículo del capítulo 4 de Amós. Y él recién está comenzando con este tema. Y tendremos que esperar, Dios mediante, hasta la próxima oportunidad. Amigo oyente, este hombre le está dando a esta nación una gran oportunidad para volverse a Dios antes de tener que ir a la cautividad. Dios les advirtió a ellos. Él siempre hace eso, y creemos que nosotros también debemos recibir esta advertencia. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Mientras tanto, le recomendamos leer todo este capítulo 4 para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio.